Pues por parte del Gobierno se ha decidido en la pasada Junta de Gobierno recurrir una sentencia que hemos recibido hace pocos días sobre la pretensión de Aqualia de cobrar a los ciudadanos de Novelda, al Ayuntamiento, el canon concesional que en su día ofreció por la prórroga del contrato del servicio de agua potable y alcantarillado. Esto, pues, en realidad, por calificarlo de alguna manera, a mi entender, esto va a resultar una historia que parece de miedo y de terror en algunas de las cosas que el Ayuntamiento va a tener que explicar de aquí en adelante, pero creo que queda reflejada perfectamente en esta forma de gestionar que hizo el tripartito en el año 2009, las consecuencias que tiene y las barbaridades que comporta este tipo de gestión que se hizo entonces. Voy a hacer un pequeño histórico del tema, porque es un tema bastante importante económicamente, tanto para el Ayuntamiento como posiblemente para los ciudadanos de Novelda. Por hacer un poquito de memoria, la empresa Aqualia se hizo con el contrato de la gestión del agua potable en el año 1998 por 15 años, pagó al Ayuntamiento entonces 4,5 millones de euros por quedarse esta concesión. En el año 2009, cuando gobernaba el tripartito, Partido Socialista, Compromís y los componentes del actual Guanyar, que son Izquierda Unida y Esbers, en el año 2009, como decía, 4 años antes de que venciese el contrato, el tripartito, pues ahogado en gran medida por las deudas generadas, decidió hacer una prórroga sobre este mismo contrato y en base a esta prórroga la empresa tenía que hacer efectivo un pago de 4 millones de euros al Ayuntamiento por el canon concesional y por tanto se quedaría el contrato hasta el año 2028. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la sentencia que hemos tenido conocimiento hace unos días da la razón a la empresa de que en realidad este canon concesional, en lugar de ser un ingreso para el Ayuntamiento, se lo dio en formato de préstamo. Quiere decirse que el juez estima que el Ayuntamiento tiene que devolverle estos 4 millones de euros a la empresa Aqualia, más los intereses correspondientes. El Ayuntamiento siempre ha defendido, y así es lo que vamos a seguir defendiendo en el recurso, que en una prórroga no se puede llegar a acordar este tipo de acuerdos, sino solamente se podía modificar la duración de lo que es la concesión. Sin embargo, pues el juez entiende en este caso que sí que el Ayuntamiento hizo una modificación en las cláusulas del contrato, por lo cual, en vez de cobrar el Ayuntamiento esos 4 millones o 4 millones y medio que hubiese podido cobrar, lo que hizo fue sencillamente asumir unas condiciones de un préstamo que luego sería repercutido vía tarifas en los ciudadanos. Evidentemente, pues es un tema muy importante. El Ayuntamiento va a intentar demostrar que no hubiese sido posible realizar esa prórroga de manera legal, pero de momento, y por lo menos en esta primera instancia, el juez le ha dado la razón a Aqualia por la desastrosa negociación que hizo el tripartito en aquel momento y porque al final el juez entiende y le da la razón a la empresa de lo que hizo fue una modificación del contrato. Serán esos 4 millones más los intereses que salgan a resultar de estos, caso de que no se le dé la vuelta, digamos, en una segunda instancia, lo que tendría que devolver los ciudadanos a Aqualia vía tarifas y, por tanto, pues por parte del Ayuntamiento, al margen de intentar defender que este tipo de modificación no se podía realizar, pues estamos intentando también hablar con la empresa pues para que este tipo de decisiones o de errores en el pasado afecten lo menos posible. A día de hoy sí que puedo asegurar que por parte de este equipo de gobierno no va a tocar las tarifas y que vamos a pelear hasta el final el tema de que al final no puede ser un negocio tan redondo para una empresa que en lugar de hacer un pago e incluso ponerlo como que es un ingreso ordinario, esos 4 millones de euros, lo que en el fondo se hizo fue aumentar la deuda mediante un préstamo y tener luego que devolverla actualmente incluso con los intereses correspondientes. Yo espero que los partidos que formaban el tripartito pues pidan excusas a los ciudadanos, pidan perdón y que asuman pues responsabilidades al respecto de este tema. Es que además de que se hizo una prórroga 4 años antes de que venciera el contrato,
el ayuntamiento también del tripartito consintió en que se empezase a devolver ese canon vía tarifas incluso antes de la entrada en vigor de la prórroga, con lo cual aquella sentencia lo que dictaminó es que era ilegal que la empresa empezase a cobrar la recuperación del canon antes de la entrada en vigor de la propia prórroga, que si la prórroga fue del 2009 y la entrada en vigor del nuevo contrato con la prórroga era del 2013. Entonces lo que hubo que devolver fue lo que la empresa ya empezó a cobrar anticipadamente antes de la anticipación del préstamo, con lo cual eso fue lo que dictó. No entró en el fondo de si correspondía o no correspondía la devolución del canon, y ahora en esta primera instancia, como vuelvo a decir, el juez sí que ha interpretado que el ayuntamiento hizo una modificación del contrato, una modificación que nosotros entendemos que a día de hoy sería imposible realizar, porque pasas de, si tú te esperas a que el contrato venza, vienen distintas empresas, se queda el servicio el que mejor precio y el que mejores condiciones te da, pero siempre es a cambio de que el ayuntamiento recibe un dinero y no al revés. O sea, no que venga alguien que te haga de banco, que le pagues los intereses y encima le regales el servicio. Creo que ha sido un negocio redondo para la empresa y ruinoso para los ciudadanos. El ayuntamiento lo que va a intentar defender es que ese tipo de acuerdo no se podría haber producido, ¿vale? Porque ese tipo de cláusulas en una modificación, o sea, en lo que es una prórroga tú no puedes acordar ese tipo de acuerdos, no sería legal, y por tanto vamos a acogernos a eso y defenderlo al máximo, porque sería una vulneración de los derechos de todos los ciudadanos. Entonces vamos a intentar defenderlo hasta el final, y evidentemente aparte de eso, pues como ya he dicho, intentar que con la empresa concesionaria pues podamos llegar a distinto tipo de negociaciones y de acuerdos para que esto no sea posible. Yo estoy seguro de que, a pesar de que ellos dijeron que cobraban un canon, sí sabían que lo que estaban haciendo era que, como necesitaban hacer caja para pagar la inmensa deuda en la que se habían metido, pues estaban aceptando un dinero fácil para poder pagar esa deuda, y no explicaron que ese dinero tenían que devolverlo. Pues no tenemos todavía los cálculos hechos, pero evidentemente estamos hablando de mucho dinero. Los intereses cuentan desde el momento de la aprobación, y además cuantos menos años queden de vigencia del contrato para recuperarlos, la subida puede ser todavía más grande. Por eso estoy diciendo que estamos intentando también, mediante otro tipo de herramientas, que en el futuro pues el coste para el ciudadano sea lo menor posible, o si es posible que sea cero, ¿vale? Pero estamos trabajando ya en ello. Es pronto para anticipar nada, pero sí que es cierto que son historias que, como he dicho, son bastante terroríficas para los ciudadanos, y creo que poco a poco, pues de aquí a unos meses o un tiempo, irán saliendo también relacionadas con este mismo contrato otro tipo de irregularidades y de cosas que son bastante graves. A día de hoy, según nuestros servicios, no se podría haber hecho. Hace esos años, pues en su día técnicamente los firmaron y dieron permiso. También es cierto que en la propia auditoría que nos hizo el síndic de Comptes sobre el ejercicio 2009 ya nos advirtió, entre otras muchas cosas, que los más de 4 millones que se habían puesto como ingresos por el tema de la concesión, que no eran un ingreso corriente, sino que era un aumento de la partida de deuda, ¿vale? O sea que evidentemente el propio tripartito estaba advertido, entiendo yo, y sabía lo que estaba haciendo. Son ese tipo de ingenierías financieras, por llamarlas de alguna manera creativas, que al final lo que hacen es que el ayuntamiento y al final los ciudadanos de Novelda pues acaben pagando las consecuencias, porque no solo está ese tema, sino que al final otra serie de gestiones, como el parking de la Avenida Constitución, o solares que se vendían un año sí y otro también, o este tema del canon concesional, y al final además dejas una deuda de más de 40 millones de euros. También tengo que decir que aparte no se recibió total e íntegramente los 4 millones de euros. Por ese adelanto de esos 4 años antes ya nos cobraron creo que 600 o 700.000 euros de intereses al ayuntamiento. O sea, es un negocio redondo. Te adelantan 4 años, te cobran 700.000 euros, que no es el tipo de interés que significaría. Y aparte de eso, ahora, durante los otros 15 años que restan, también tiene intereses. O sea, es uno de esos negocios redondos que se hicieron en ese momento y dejaron al ayuntamiento en la situación en la que está. Pues desde mi punto de vista, a ver, el problema es que
el expediente está con los informes preceptivos elaborados, y al margen de que, como he dicho, se trate de un poco de una ingeniería financiera demasiado creativa, se puede hacer poco. Pero ya que ha sacado el tema, Ricardo, yo quiero explicar también muy bien esa ingeniería, que fue de un canon que como mínimo tenía que haber recibido el ayuntamiento 4,5 millones. Como ya nos anticipamos 4 años respecto a cuando tenía que entrar en vigor, de esos 4,5 millones ya nos descontaron medio, que se los comieron por intereses y nos dieron solo 4, y luego de esos 4, a partir de la entrada en vigor del contrato, nos empiezan a cobrar intereses. Evidentemente esto es un negociacio para cualquier empresa, y como he dicho antes, una ruina y una gestión nefasta por parte de un partido, de una serie de partidos que lo único que querían era hacer caja de una manera rápida, sin pensar en las consecuencias de lo que hacían.